Eh, Buenas tardes a todos los asistentes del presente webinar, cuyo tema a exponer se titula Medir o modelar el desplazamiento en voladura, un análisis técnico para el control de la dilución. El webinar será desarrollado por el ingeniero Marcel Silveira, del quien procederá a leer un resumen acerca de su desarrollo profesional. Es ingeniero consultor de Blast Movement Technologies, consultoría en monitoreo de desplazamiento en voladura, especialidad en control de leyes, prácticas de voladura y planificación a corto plazo, buscando minimizar la dilución y potenciar la reconciliación mineral en minas a tajo abierto. Experiencia profesional en 10 continentes, tales como Oceanía, América del Norte, América del Sur. Conocimientos del software de planificación minera como TURPAC y MANSAI. Operación de equipos, perforación y voladura de roca, e interés creciente por Big Data e investigación operativa. Ingeniero, puede proceder a compartir su pantalla y iniciar con la ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la introducción. Estimados, ahora voy a compartir mi pantalla y podemos empezar con la presentación. Avísenme, por favor, cuando puedan ver la pantalla. Sí, se puede observar la presentación, ingeniero. Excelente. Un pequeño detalle. Ok, me parece que para escribir en la pantalla solo yo puedo hacerlo. Entonces está genial. Estimados, muchísimas gracias por el tiempo. El nombre de nuestro webinar es Medir o modelar el desplazamiento en voladura, un análisis técnico para el control de dilución. Me llamo Marcel y soy ingeniero de minas. También soy gerente de desarrollo de negocios de Hexagon Mining. Vamos entonces a hablar un poquito y quiero empezar con una historia un poco divertida acerca de mi primer contacto con la UNI y la SMI. Bien, hace muchos años yo fui también un estudiante de ingeniería de minas y en 2012 fui miembro del SME Student Chapter de la Escuela de Minas de Colorado. Me transferí de mi universidad en Brasil. Como pueden ver por mi acento raro, no soy hispanohablante nativo, sino que soy hablante de portugués, pero he aprendido un poco de español visitando muchas minas en Latinoamérica, especialmente en el Perú. Entonces, era miembro del SME Student Chapter y también en 2013 fuimos al SME Meeting, que es el Encuentro Nacional o la Feria Nacional de Ingeniería de Minas y Minería de los Estados Unidos. Aquí se ve una foto de 7 años y creo que no está tan diferente, tal vez con una cara más joven, sin la barba. Fue interesante porque fue mi primera experiencia fuera del país y justo en ese momento ya participaba en un student chapter de la SMI, que creía yo ser una herramienta súper importante para hacer networking, conocer personas diferentes y agregar más conocimiento. Finalmente, en 2013 también yo hice una práctica de ingeniería de minas en la empresa Newmont. Yo estaba en el corporativo global en Denver, en Colorado. Y en este momento en particular tuve mi primer contacto con profesionales peruanos. Específicamente, 2 personas en particular que me gusta mucho, que tengo un cariño especial. Estos son Pavel Alvarado y Benito Pérez. 2 profesionales que eran mis jefes y son de la UNI. Fue divertido porque en esa época yo ni siquiera hablaba español. Todavía no hablo, todavía es malo. Pero en esa época había un software en particular que utilizábamos y hacíamos soporte técnico para todas las minas de Newmont en el mundo, incluyendo a Yanacocha. Había veces en que me marcaban y solicitaban apoyo en español y yo con mi portugués intentaba apoyarles. Entonces hacía mi soporte técnico en portuñol para Yanacocha, hasta que algún día finalmente aprendí el castellano. Fue bastante interesante esa época y aprendí mucho con esos 2 profesionales que son de la UNI. Además, conocí un poco de la importancia de la UNI en el Perú y el mundo. Me acuerdo que Benito Pérez en particular siempre me comentaba
de que la UNI es una de las universidades más importantes. Es difícil ingresar a la UNI, como siempre me comentaba. Entonces me quedé con esto en la cabeza. Por muchos años siempre pensaba en la importancia de la UNI. También me enseñaron acerca de la rivalidad que la UNI tiene con la Católica. Es algo divertido, casi como una rivalidad de fútbol. Y después, cuando finalmente empecé a hacer trabajos en el Perú, aprendí con más detalles acerca de esto. Entonces ahí está un detalle interesante para ustedes. Y finalmente, aquí tenemos un mapa con una cierta cantidad de minas en que yo he realizado trabajos técnicos. Entonces, cada pequeño triángulo representa una mina donde yo he trabajado en algún momento de mi carrera como ingeniero. Como pueden ver, aquí hay un rango de continentes y países que es muy interesante, desde Australia hasta Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Y aquí está el detalle más interesante. En todas estas minas en que he colocado una pequeña bandera, es una mina en que he conocido a un profesional peruano. Entonces vamos desde las Guyanas y el Surinam, República Dominicana, México, Estados Unidos, hasta Alaska. He conocido a algún profesional de la minería que es peruano. Entonces es interesante saber que los peruanos están dominando el mundo, especialmente el mundo de la minería, lo que me deja extremadamente contento. Otro detalle divertido para que empecemos la presentación. Y ahora vamos efectivamente a los detalles técnicos. Voy a empezar la presentación con tal vez la pregunta fundamental. ¿Qué es el desplazamiento en voladura? Vamos a entender un poco acerca de su importancia. Entonces, quiero contextualizar con la idea de la voladura. Básicamente el proceso en que tenemos la roca in situ y vamos a fragmentarla para obtener material con fragmentación suficiente para que enviemos a los procesos siguientes de procesamiento, lixiviación, etc. Para hacer esto necesitamos en un banco de una malla de voladura, necesitamos perforar taladros de producción, agregar explosivo y finalmente hacer la detonación. Para hacer esto, primeramente, el explosivo va a liberar energía para fragmentar el material en el banco. Hay fuerza en todas las direcciones, pero la roca se va a mover en la dirección con menor resistencia. En este caso podríamos tener una cara libre o simplemente es la superficie. Y a medida que cada taladro se dispara, aquí tenemos una secuencia específica que el ingeniero de perforación y voladura va a seguir. La roca se va a mover hacia el vacío creado por el taladro anterior. Este material, por lo tanto, se va a desplazar a una nueva ubicación espacial. Lo que vamos a tener entonces es una malla de voladura en que el Departamento de Geología, MINA, ha diseñado polígonos de minado, también conocidos como dig lines, que son las líneas que el palero o el operador de la excavadora va a seguir para identificar esto es mineral, esto es desmonte. Pero después del desplazamiento, después de la voladura, como pueden ver, estos polígonos ya no están en su misma ubicación espacial. Ellos ya se han movido espacialmente. Si no tenemos esto en cuenta, podemos tener consecuencias financieras, operacionales significativas para una operación minera. Y aquí les voy a enseñar un ejemplo de esto, que es básicamente el desafío del control de mineral. Tenemos entonces una malla de voladura con polígonos de minado pre-voladura. Eso significa su ubicación in situ. Entonces tenemos una malla que tiene una mezcla mineral, desmonte mineral. Y aquí tenemos una cara libre. Por lo tanto, el material se va a volar en dirección a esta cara libre. Lo que pasa después del proceso de voladura es que tendremos el desplazamiento espacial. Entonces, nuestra línea de contacto mineral desmonte, que originalmente estaba acá, se va a desplazar un poco más adelante. Y la otra también se desplaza. Lo que va a ocurrir, entonces, es que el mineral se puede mover para dentro de un polígono de desmonte y este mineral se va a enviar al botadero. Esto significa pérdida de mineral. Al mismo tiempo, tenemos desmonte que se puede desplazar para dentro de un polígono de mineral. Esto significa dilución. Vamos a enviar desmonte a la planta. Ok. Y contextualizando aún más en el desafío del control de mineral, tenemos acá un equipo haciendo el carguillo del material.
Obviamente no podemos cargar el material in situ, la roca dura. Tenemos que primero hacer la voladura, donde tenemos una pila de material volado que ya no está en su límite espacial original. Ya tenemos una pila que está esponjada y está movida espacialmente. Finalmente, cuando hacemos el carguillo y enviamos este material a la planta o a la lixiviación y al botadero, tendremos que no toda la ley que estaba ubicada in situ efectivamente llega a la planta, porque hay temas de dilución operacional. Puede ser que la pala no tenga la capacidad de clasificar el material correctamente debido al desplazamiento, también porque el ancho del bolquete es demasiado grande para un polígono chiquito. Hay muchos temas en verdad, pero especialmente el tema del desplazamiento, el voladura, es lo que vamos a tratar ahora, porque puede ser que en este caso el 90% de la ley va a la planta, pero 10% está en el botadero. Imagínate, la producción anual de una mina, 10% se pierde. Esto es demasiado. Y este parámetro, que es conocido también por los geólogos de mina o los geostatísticos como la reconciliación. La reconciliación F2 representa la comparación del modelo de muestreo en comparación a lo que es reportado por la planta. Entonces tenemos una reconciliación F2 del 90% en este caso. Y aquí tengo una pequeña lista de algunas minas que he visitado alrededor del mundo, algunos de nuestros clientes que tienen sus valores de reconciliación aquí en la lista también. Como pueden ver, dependiendo del yacimiento, del tipo de geología, por ejemplo, el oro epitermal, que es más selectivo, podemos tener valores de reconciliación F2 de un 70%. Esto significa que el 30% de su material va al botadero debido a temas de dilución operacional. Mientras tanto, los yacimientos más homogéneos, como los pórfidos cupríferos que tenemos al sur de Perú, son más homogéneos y no tienen tanta dilución. Sin embargo, es significativa, 5% o 4%. Vamos a aprender ahora cómo podemos solucionar este desafío. Y otro detalle, si la mina número 9, por ejemplo, tiene una reconciliación F2 del 90%, si podemos alcanzar una mejora y lograr los 100%, esto representaría, en el caso de la mina, producir 10.000 onzas adicionales de oro, que en este momento en el mercado tiene un valor de 20 millones de dólares. Entonces, ahí está la propuesta que podemos alcanzar. Vamos a entender ahora y les voy a empezar explicando acerca del sistema de monitoreo BMT. Después les voy a enseñar las alternativas al monitoreo. Entonces, empezamos con el sistema BMT. Básicamente son sensores de desplazamiento que rastrean cómo el material se desplaza espacialmente y ajustan la ubicación espacial de este material de acuerdo a la voladura. Tenemos una pequeña esfera que está representada acá, una esfera chiquita de 10 centímetros. Hacemos taladros especiales a los taladros de producción. Instalamos este sensor. Finalmente, después de la voladura, identificamos su ubicación espacial. Con esto podemos utilizar un detector manual o también podemos utilizar un dron detector, en el caso de que haya restricciones para caminar en la pila volada. Esto no pasa mucho en el Perú, pero pasa con cierta frecuencia en Chile y otros países. Finalmente, utilizamos la información de desplazamiento espacial de los sensores para mover los polígonos de minado. De esta manera podemos minimizar la pérdida y la dilución. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo ahora de cómo funciona la metodología. Y esto estoy contextualizando para un pórfido scan, como los ejemplos que vemos al sur de Perú. Tenemos los taladros de producción que están acá representados. También tenemos el perímetro de la malla de voladura. Y tenemos estas isolíneas que representan los tiempos de detonación de cada taladro. En este ejemplo en particular, el punto de iniciación está en rojo y cada uno de estas isolíneas, los contornos de tiempo, en verdad representan tiempos que los taladros salen al mismo tiempo. Entonces, todos que están adyacentes a esta línea salen, inmediatamente después salen estos, boom, 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 en esta secuencia. Les voy a comentar más detalles de esto después. Pero ahora solo hay que saber que esta es el amarre de la malla de voladura. También tenemos los polígonos de mineral que fueron diseñados por Geología Mina o planeamiento a corto plazo. Entonces, esta malla contiene una mezcla mineral-desmonte.
Lo que tenemos entonces es el monitoreo de desplazamiento con los sensores. Instalamos sensores, los detectamos y aquí están sus vectores que representan el desplazamiento en cada una de las zonas de la malla. Con esta información espacial y un algoritmo propio, podemos desplazar las líneas que fueron originalmente diseñadas por los geólogos de mina. Entonces, la línea original estaba más o menos para acá y ella se mueve un poco más adelante en dirección a la cara libre y al punto de iniciación. La consecuencia de hacer este desplazamiento y este monitoreo es la siguiente. Tendríamos un total de 12% de material que podía perderse potencialmente si no hay cualquier tipo de control. Toda esta porción en rojo sería mineral potencialmente enviado al botadero. Además, tendríamos un 5% de dilución potencial. Son 16.000 toneladas que serían enviadas a la planta. Muy bien, cuando enviamos dilución a la planta, no recuperamos el valor completo de nuestra inversión porque el material no tiene ley económica suficiente. Entonces hay costos adicionales para procesar el material y no recuperamos la plata. Bueno, como pueden ver los valores, el tonelaje es muy significativo. Son casi 40.000 toneladas potencialmente perdidas que tienen un valor superior a $600.000. Los valores son muy altos. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más específico y selectivo. Oro epitermal, que así sería más común a los yacimientos del norte de Perú, ¿sí? Las minas de la región de Cajamarca. Tenemos entonces una malla de voladura, tenemos el punto de iniciación y los contornos de tiempo de detonación. Entonces, esto va a salir uniforme en secuencia. Boom, boom, boom. Así, totalmente uniforme. También tenemos los polígonos y aquí tenemos una mezcla mineral-desmonte, en este caso. Vamos a ver qué pasa. En este caso, el desplazamiento es bastante uniforme. Como pueden ver, todo se va así con la misma dirección y casi el mismo ángulo a la cara libre. Entonces, lo que tenemos son vectores que están acá representados. Pero como ustedes pueden ver, el tamaño de los vectores, la magnitud es distinta. Los vectores que están en la parte trasera, en la zona trasera, no se mueven tanto. Y los vectores que están más cercanos a la cara libre sí se desplazan mucho. En esta malla en particular, yo hice el monitoreo. Es uno de nuestros clientes en México. Y este vector tiene un tamaño, tiene una magnitud de 18 metros. Entonces, aquí instalamos el sensor y el sensor fue detectado 18 metros adelante. ¿Qué pasa entonces con el polígono? En este caso, hay que dilatar el polígono que originalmente fue diseñado. Su línea original estaba más o menos por acá y nosotros expandimos el tamaño de la línea. Finalmente, hacemos los cálculos matemáticos con respecto a este desplazamiento espacial. Y tenemos entonces que casi o un poco más del 30% del material, en este caso son más de 3.000 toneladas, se desplazan para fuera de su polígono de mineral. Y esto es alta ley, high grade. El valor del material que potencialmente se puede perder es superior a $300.000. Además, tenemos una dilución de un 15%. Toda la porción aquí en marrón significa dilución enviada a la planta. Entonces, esta malla es una malla en que hay más necesidad de selectividad. El tonelaje no es tan grande, sin embargo, los valores son significativos porque la ley es alta y los polígonos son estrechos. Ahora, otro ejemplo que es un poco más específico. Esto es un pórfido cuprífero que utiliza un sistema de dispatch. Es un sistema de gestión de flotas en que no existen polígonos de minado, sino que los bloques del modelo de bloques son enviados directamente al sistema para la visualización del palero. El palero está mirando una pantalla que muestra el polígono, o en este caso el bloque. Y los bloques tienen una estructura rígida. Aquí tenemos entonces una malla y una mezcla de mineral y desmonte. Lo que vamos a tener entonces es, originalmente teníamos mineral y desmonte y en este caso no vamos a desplazar espacialmente los bloques, sino que vamos a modificar o actualizar los atributos de cada uno de los bloques. En este caso, con todos que están marcados con X, son bloques en que hubo algún tipo de cambio de clase o ley. En este caso, tendríamos un bloque originalmente de desmonte
que ahora será clasificado como mineral. Y finalmente podemos hacer los cálculos correspondientes a esta actualización del modelo de bloques. Tenemos entonces que hay 4 bloques en que hay pérdida de mineral potencial. Cada bloque contiene 700 toneladas de material. 4 veces 700 son 2.800 toneladas de material. Y tienen un valor correspondiente de $44.000. Además, tenemos 8 bloques en que hay dilución potencial. Y en este caso son 5.600 toneladas con un valor, un costo para procesar de $28.000. Son valores significativos. Muy bien. Seguimos adelante ahora y quiero explicarles algunos conceptos de dinámica de voladura para que podamos entender los pasos siguientes y las alternativas al monitoreo. Entonces, empezamos con la malla de voladura o el amarre de una malla. Tenemos acá entonces una vista en planta de los taladros de producción y cada uno de ellos tiene un número. Esto representa el tiempo de detonación de cada taladro. Cuando los ingenieros de perforación y voladura están haciendo su amarre, ellos, primeramente, tienen el taladro inicial, el punto de iniciación de la malla, y después hacen retardos de tiempo. Entonces, amarran, por ejemplo, el taladro 1 al taladro siguiente con 10 milisegundos de diferencia. Entonces, este taladro tiene su tiempo de detonación, 10 milisegundos. Este también y este también. Entonces, ellos van a tener una isolínea representando el tiempo o la secuencia de salida que los 3 taladros en este caso salen, se detonan al mismo tiempo. Podemos seguir esta idea y amarrar todos los otros para identificar, en este caso, las isolíneas o los contornos de tiempo. Cada taladro tiene su tiempo de detonación definido por el ingeniero de perforación y voladura. Y podemos también identificar la secuencia, o en este caso la dirección probable del desplazamiento, porque si estos 3 taladros se salen, tenemos el fuego, inmediatamente abren espacio para que los otros taladros vengan luego después. Entonces sabemos más o menos la dirección con que el material se desplaza espacialmente. Y en este caso es interesante porque tenemos una visión casi espejada. De un lado, del lado izquierdo, tenemos el material se desplazando al este. Al lado derecho tenemos el material se desplazando al oeste. Y finalmente podemos tener algunos tipos diferentes de amarre. El amarre que acabo de comentarles es la V, que es un amarre que normalmente empieza de un punto de iniciación en la cara libre y va con la dirección a la línea central, que está representada acá, la línea que divide 2 zonas de desplazamiento distintas, también conocida como línea troncal, que la gente les gusta amarrar sus mallas de voladura. Podríamos tener, por ejemplo, una malla en que hay 2 caras libres y que no es necesario hacer este amarre a un punto o una línea de convergencia. En este caso tendríamos un amarre, una malla echelón. Finalmente, cuando tenemos, por ejemplo, un nuevo banco donde no hay cualquier tipo de cara libre o espacio libre para empezar el minado del banco, tenemos que hacer un diamante. Entonces empezamos de un punto dentro de la malla y el material va a convergir en la dirección al punto de iniciación que está en el centro de la malla. Hay al menos 4 zonas distintas de desplazamiento en este caso. Ok, vamos entonces a entender ahora algunos tipos de zonas distintas o comportamientos distintos dependiendo de la región en que estamos en la malla. Tenemos el mismo ejemplo anterior en que tenemos una malla de detonación. Aquí tenemos la pared y una cara libre. Entonces, voy a empezar por el cuerpo de la malla. Y aquí tenemos el ejemplo de nuestros sensores que están representados aquí abajo. Nosotros instalamos una cierta cantidad de sensores en un taladro. Y lo que vamos a tener es una curva característica, la curva D, como la decimos. Los sensores que están más en profundidad, ellos están en contacto aquí con el explosivo, representado en amarillo, y ellos se desplazan horizontalmente con más intensidad. Mientras tanto, el material que está arriba solo está en contacto con el taco, es un material inerte. Entonces, no hay mucha fuerza explosiva para mover el material horizontalmente. Además, tenemos el vacío arriba. Entonces, el material tiene la tendencia a esponjarse más arriba. No se mueve tanto horizontalmente. Entonces, arriba, el material se esponja y se mueve verticalmente. Y abajo, el material se mueve horizontalmente.
Otro detalle interesante, cuando estamos en la frente de la malla, en este caso podemos tener una cara libre en que el material tiene todo el espacio del mundo y el vacío para desplazarse espacialmente. Y aquí podemos ver un comportamiento de sensores que realmente se desplazan con mucha intensidad en comparación a una malla que en el cuerpo no se mueve tanto. Mientras tanto, podemos tener una malla confinada. Este confinamiento representa la roca dura o tal vez una pila volada el día anterior. Entonces, lo que va a pasar es el material no tiene cómo salir y se va a montar arriba del material desplazado o del material volado anteriormente. Esto es un confinamiento que puede ser parcial o total. De esta manera, el desplazamiento vertical es más significativo también a través de este tipo de configuración confinada. Vamos entonces ahora a la zona de zanja trasera. Este es un comportamiento característico de la parte trasera de la malla, donde el material, aquí tenemos por ejemplo la pared, y ya no tendremos más taladros con explosivo para seguir moviendo este material que se está desplazando. Por lo tanto, el material que está un poco más abajo se va a mover horizontalmente y el material que está arriba, está en contacto con el taco, simplemente se cae. No tiene fuerza suficiente para moverse horizontalmente, entonces se va a caer. Y aquí tendremos un hueco, básicamente un vacío creado por la voladura. Les voy a mostrar un ejemplo en los próximos slides que muestra eso súper bien. Entonces, es un comportamiento bien característico de la zona trasera. Y finalmente tenemos la línea central, también conocido como línea troncal. Podemos tener dos configuraciones distintas. La primera es una V, que es más cerrada. Como podemos ver acá, las isolíneas o los contornos de tiempo hacen que tengamos una conversión del material con más intensidad al centro. Mientras tanto, la V más abierta te permite desplazar el material de manera más uniforme, más abierta. Y podemos verificar esto en dos ejemplos de mallas distintas. La primera, acá a la izquierda, nos muestra una malla súper cerrada, un V cerrado. Y aquí tenemos los sensores de desplazamiento que están identificando cómo el material se ha movido. Como ustedes pueden ver, es un caos casi completo, porque el material, primero, no se mueve de manera uniforme y segundo, no hay tiempo suficiente para que el material pueda desplazarse en el aire y viene la otra fila o el otro taladro. Entonces es súper caótico. Mientras tanto, en una malla que está más abierta, con sus contornos de tiempo, eso sí te permite mover el material de manera más uniforme y los vectores pueden representar, identificar esto muy bien. Si tenemos un polígono acá en esta malla, el polígono se va a mover de manera más uniforme, no se va a distorsionar. Además, a la posibilidad de que tengamos mezcla vertical es más pequeña. Obviamente el material va a convergir desde diferentes direcciones y tendremos la posibilidad de mezcla de materiales, que en este caso es la mezcla vertical. Ok, seguimos adelante ahora y les voy a comentar ahora acerca de soluciones alternativas al monitoreo de desplazamiento en voladura. Algunas que he visto a lo largo de mi carrera y que son utilizadas, algunas con éxito, algunas no tanto. Empezamos ahora con los BVIs. Bien, los BVIs son un acrónimo en inglés para los Blast Vector Indicators. Básicamente son indicadores, son de manera general, son vectores de voladura en que utilizamos tuberías PVC o algún otro tipo de material. Ya he visto piezas de madera, cualquier tipo de material que pueda identificar el desplazamiento espacial en una malla de voladura. Entonces tengo acá el ejemplo de una mina que he visitado que utiliza tuberías PVC. Estas tuberías normalmente se instalan más o menos, si el banco tiene 4 metros de profundidad, la tubería se queda 2 metros dentro y 2 metros afuera. También son conocidos como polypipes. Y finalmente, indican el desplazamiento. Como pueden ver acá, la tubería se desplaza espacialmente y podemos identificar el desplazamiento espacial. Muy bien, hay una limitación con respecto a esta herramienta y podemos identificarla justo acá. Tengo
una compilación de datos con respecto a diversas mallas de voladura en que fueron comparados, primeramente, los datos de desplazamiento de estos BVIs, que son las tuberías, con los sensores de monitoreo. Entonces, el ejemplo en negro, acá empezando, tenemos que, básicamente, la tubería, en este caso el BVI, ha identificado un desplazamiento horizontal alrededor de 5 metros. Mientras tanto, los sensores de monitoreo, cuando instalados, voy a utilizar uno acá en particular, instalamos el sensor a 2 metros de profundidad y el sensor se mueve alrededor de 7 metros. Tenemos otros ejemplos. Instalación del sensor hasta 2 metros a 2 metros de profundidad y el sensor se mueve 9 metros. Desplazamiento horizontal. Entonces, como ustedes pueden ver, la tubería no tiene la capacidad de identificar el desplazamiento completo que ha ocurrido en profundidad. Otro ejemplo. El promedio de valores de desplazamiento de este BVI, aquí en azul, está en 3 metros 30, 3 metros 40. Mientras tanto, nuestros puntos de los sensores de monitoreo están entre 4 hasta 6. Entonces, lo que tenemos es que la tubería, como podemos ver acá muy bien, ella no se desplaza de manera completa, porque una tubería es algo muy grande y está sujeta, primero, a las variaciones y todo tipo de dinámica que ocurre en la voladura. Además, cuando el personal de campo está obteniendo la información espacial de esta tubería, está mirando solo a la superficie. Literal, viene un topógrafo aquí arriba, mira a la tubería y mira su ubicación original y marca el punto. Él está mirando a la superficie y no ve qué está pasando abajo. Esa es la limitación principal de los BVIs. Y tengo un ejemplo para mostrarles cuál es la diferencia de hacer el control de mineral con una tubería de BVI versus un sensor de monitoreo. Entonces tenemos acá una malla de voladura, tenemos una mezcla de mineral que está representado por azul y tenemos también un desmonte representado por amarillo. Los vectores azules corresponden a los vectores de los BVIs, de las tuberías, y los vectores en negro corresponden a los sensores de desplazamiento. Vamos a ver qué pasa entonces, haciendo este ajuste espacial con las dos metodologías distintas. La primera es el ajuste espacial con los sensores de monitoreo. Podemos entonces ajustar, nuestro polígono original estaba aquí, más o menos, y él se desplaza espacialmente en la dirección oeste. Identificamos, por lo tanto, una pérdida potencial del 20%. Además, una dilución potencial del 10%. El total del valor financiero de esta malla son $130,000, que podían potencialmente perderse o diluirse. Cuando hacemos este mismo tipo de ajuste con los BVIs, tenemos los siguientes valores. Los BVIs casi alcanzan, y regreso acá para mostrarles. Aquí está nuestro polígono original y aquí está nuestro polígono desplazado. Y el BVI logra obtener un polígono que es más o menos parecido con un polígono efectivamente desplazado con la medición directa. Sin embargo, todavía tenemos el 11% de pérdida utilizando el BVI y el 4% de dilución. Entonces, esta metodología alcanza básicamente la mitad del valor o la mitad de la eficiencia del monitoreo con sensores, justamente porque no tiene la capacidad de medir el desplazamiento horizontal que ocurre en profundidad. Y tengo un business case para enseñarles de una mina en Australia. Ellos utilizaban los BVIs para control de dilución. El problema era que seguían con reconciliación, en este caso la reconciliación F2 problemática. Los BVIs también básicamente eran destruidos y se movían muchas veces en la dirección opuesta a la voladura. Aquí tenemos el ejemplo a la derecha. Aquí tenemos la dirección del desplazamiento, la dirección del fuego, blast direction, y el polypipe, en este caso el BVI, se mueve a la otra dirección. Entonces muchos son perdidos. No se destruyen casi por completo y no se pueden recuperar. Muy bien, comparamos las dos metodologías. La recuperación de estas tuberías era de un 32% y recuperamos el 93% de los sensores que no se destruyeron debido al impacto de la voladura.
identificaron, sí, que los BVIs no tenían la capacidad de medir el desplazamiento en profundidad. Resultados del proyecto: después de 8 mallas monitoreadas, ¿no?, identificamos una ganancia adicional con la utilización del BMT. Son de $450,000, más de $50,000 por proyecto. Entonces, eso ya pagó, ya justificó la inversión en sensores de monitoreo. Finalmente, presentamos estos resultados en el Congreso de Geología en Australia, que fueron resultados realmente buenos. Vamos ahora al ejemplo número 2 de soluciones alternativas, que son las tags RFID. Muy bien, ¿qué es una tag RFID? Es un dispositivo electrónico que también hace identificación por radiofrecuencia, en este caso identificación pasiva. No tiene batería. Utiliza la tecnología de identificación de radiofrecuencia, la RFID, así como dice. Básicamente como una tarjeta de hotel, en que tú pones la tarjeta en la puerta y te abre. Es una tarjeta, casi como una tarjeta de hotel. Y son conocidos también por un concepto en inglés llamado ore tracking, que es la trazabilidad de materiales. En este caso, tenemos un sensor que se queda dentro de un taladro. Después de la voladura, este sensor pasa por la correa y así se identifica la ubicación del material, o se puede clasificar mejor el material de acuerdo al sensor que fue instalado y después detectado. Vamos entonces a entender mejor este concepto. Muy bien, la comparación es que los sensores de desplazamiento son activos. Cada una de estas bolitas tiene un microchip, una batería y una antena. Y ellos miden el desplazamiento del material. Instalamos en taladros y podemos medir. Por lo tanto, proporcionan vectores para desplazar el material. Esto significa control de mineral que va al camión. Es un desplazamiento o un ajuste espacial. Las tags RFID, por otro lado, son pasivas. No tienen batería y no pueden proporcionar datos para desplazar material. Básicamente proporcionan datos temporales. En este caso, yo he instalado una tag hoy para este proceso de voladura, y cuando la tag finalmente se va a la correa transportadora, he identificado que el material volado está pasando en este momento. Muy bien. Los sensores son instalados en profundidad, hasta 15 metros de profundidad, y tenemos un 90% de recuperación. Entonces, nuestro procedimiento es instalar sensores, desplazar espacialmente los polígonos o bloques de minado y enviar el material correctamente a su ubicación. Las tags RFID normalmente son instaladas con el taco, el material inerte, hasta 1 metro de profundidad. Y ellas obviamente no sobreviven a todo proceso de voladura. Tienen un promedio de recuperación de un 50%. Vamos a entender ahora por qué las tags RFID no son las mejores para hacer control de mineral adecuado. Y tengo acá un ejemplo, una sección transversal que nos muestra. Primero, taladro número 1, en rojo, tenemos un contacto mineral desmonte, y tenemos el taladro número 2, donde fueron instalados tags. Entonces, las tags rojas son mineral y las tags azules son desmonte. Ok. Después del proceso de voladura, este material se va a desplazar espacialmente. Y aquí están los vectores del desplazamiento de los sensores para medir y ajustar la línea de minado. Lo que pasa es que las tags RFID, como les comenté anteriormente, están hasta 1 metro de profundidad. Están junto al taco. Por lo tanto, ellas no se van a mover horizontalmente de acuerdo al volumen, al mayor volumen de material que fue volado. La tag básicamente se va a esponjar arriba o se va a mover un poquito al lado. Entonces, lo que va a pasar en este ejemplo en particular es que las tags azules, que en teoría deberían representar desmonte, ahora están clasificando este material como mineral. Entonces hay una clasificación incorrecta, una clasificación errónea de material, porque la tag no calculó el desplazamiento en profundidad. Ahí está la limitación de esta metodología. Ok, finalmente, hablemos de los modelos de desplazamiento, que son otra alternativa al monitoreo y la medición directa.
Tenemos entonces la comparación inmediata. El monitoreo con sensores requiere medición en campo, o sea, cada sensor mide el desplazamiento y se genera un vector de desplazamiento que es utilizado por un algoritmo para generar un output. En este caso es un polígono desplazado. Sus vértices han cambiado su posición espacial. O un modelo de bloques que tienen leyes actualizadas de acuerdo al desplazamiento. Para hacerlo necesitamos hardware, en este caso los sensores, y software propios. Mientras tanto, los modelos de desplazamiento no requieren necesariamente medición. Ellos utilizan sus propios algoritmos y tienen softwares propios para hacer este tipo de trabajo. Entonces, empezamos de un modelo que tiene un algoritmo de desplazamiento y finalmente genera un output. Normalmente, estos tipos de algoritmos, que son básicamente algoritmos black box, utilizan parámetros de perforación y voladura, y algunos de ellos utilizan levantamiento topográfico de la pila, el wireframe, para generar un output. Vamos a entender ahora cómo funciona exactamente esto. Bien, hablemos de la limitación número 1 de los modelos de desplazamiento. La primera cosa es la dirección de desplazamiento. El modelo básicamente genera desplazamiento con dirección totalmente perpendicular a los contornos de tiempo. Como ustedes se acuerdan acá, la malla que les mostré, tenemos un perímetro y tenemos los vectores. Como pueden ver, todo es uniforme, los contornos de tiempo. Entonces, esta malla sería buena para poder utilizar un modelo que va a generar vectores justamente perpendiculares a las isolíneas. El problema que ocurre es cuando la malla está confinada. En este caso tenemos una malla en que la pared está por aquí y aquí tenemos una pila volada el día anterior. Entonces el comportamiento o la dinámica es confinamiento. Lo que va a pasar entonces es los sensores van a medir el material que ahora se está moviendo un poco más al norte. ¿Por qué? Debido al confinamiento parcial en esta porción. Por lo tanto, los sensores no son totalmente perpendiculares a los contornos de tiempo. Por lo tanto, hacer esto, este supuesto de que los vectores representan siempre desplazamiento perpendicular, es un error. El otro detalle es con respecto a la dirección de desplazamiento también. El archivo con los tiempos de detonación, en este caso, como les enseñé, cada taladro tiene su coordenada espacial, en este caso X, un XY, y muchas veces un tiempo de detonación. En el caso de que utilizamos detonadores electrónicos, ya está todo ahí definido, el tiempo de detonación de cada uno. O en los pirotécnicos sabemos el amarre y las diferencias en milisegundos para cada uno de los taladros que fueron conectados. Pero este archivo que necesitamos, muchas veces cuando estás en mina, el archivo está incorrecto. Puede ser solo un borrador, cuando muchas veces nos envían. Puede también ser incompleto o no existir. Aquí tengo, por ejemplo, una malla de voladura, el amarre en detonación pirotécnica. No tenemos cualquier tipo de coordenada espacial o tiempo de detonación de los taladros. Básicamente, el blaster, la persona haciendo el amarre, ha dibujado de su propia cabeza cómo será, cómo va a empezar la malla. Y aquí tenemos los retardos de tiempo. Entonces, cada vez que hay este símbolo, vamos a agregar 9 milisegundos de detonación. Entonces, ni siquiera podemos saber cómo se va a desplazar el material. No tenemos contornos de tiempo, puramente un dibujo. Y esto pasa muchas veces. Este ejemplo es de una Major de oro, que creo que ustedes saben el nombre. No puedo decir. Otro detalle, el amarre en campo puede haberse modificado. Muchas veces tenemos el borrador o el archivo final, el perímetro de la malla, pero 30 segundos antes de la detonación, ellos deciden que no van a volar una cierta porción porque hay problemas de vibración o hay potencial polvo o cualquier otro detalle que no nos permite volar una de las zonas de la malla. Algunos taladros se han colapsado, algunos taladros potencialmente se van a fallar, o taladros que no fueron perforados. Todo puede pasar en la minería, incluso la minería de las grandes. No es solamente la minería chiquita. Este ejemplo en particular nos muestra un proceso de monitoreo en que el archivo de la malla de voladura está incorrecto.
tenemos aquí, por ejemplo, un amarre en un diamante o un V súper cerradito, pero al final de la malla, el amarre fue incorrecto en campo y los sensores identificaron que el material todo se desplazó a la región noroeste. Entonces, si un modelo de desplazamiento intenta hacer esto, él va a mover toda esta porción que está acá al centro. Por lo tanto, podemos perder o diluir un porcentaje grande de nuestro material, tal vez el 30%, solamente porque el archivo está incorrecto. Muy bien. La limitación número 3 tiene respecto a la magnitud de desplazamiento, o sea, el tamaño del vector. Los algoritmos de los modelos intentan predecir el desplazamiento haciendo correlación al factor de carga. Les enseño qué es el factor de carga para los que todavía no son ingenieros de perforación y voladura. Entonces, tenemos un parámetro que a la gente de perforación y voladura les gusta mucho, que es el factor de potencia. Eso significa la cantidad de explosivo por tonelada de roca multiplicado por la densidad del material y tenemos el factor de carga, que es también la cantidad de explosivo por metro cúbico de roca que va a ser volada. En este ejemplo tenemos entonces 300 gramos de explosivo por tonelada de roca veces la densidad. Tenemos 0.84 kilogramos de explosivo por metro cúbico de roca. Y este es un parámetro fundamental, un parámetro súper común para perforación y voladura, la cantidad de explosivo por tonelada de roca. Nosotros, en la empresa, ya hemos hecho el monitoreo de más de 100,000 mallas de voladura. Entonces, sabemos más o menos cuánto se desplaza el material debido o con la correlación a su factor de carga. En este valor en particular, podríamos tener un rango posible de 5 hasta 15 metros de desplazamiento horizontal. Pero la pregunta es, ¿utilizamos 5 o 15 metros? Bien, podríamos tal vez utilizar 5 en la parte trasera, tal vez 10 en el cuerpo y 15 en la cara libre. Sería la manera más sencilla de hacerlo. Pero el control de mineral requiere precisión absoluta. Si tenemos un polígono con ancho de 5 metros, utilizamos 5 y en verdad son 10, listo. Ya hemos perdido el polígono completo. ¿Por qué? Utilizamos un promedio. Un promedio de nada, básicamente nada. Muy bien. Finalmente, también con relación a la magnitud del desplazamiento, el algoritmo intenta predecir el desplazamiento mirando a la superficie. Muchos de estos algoritmos modernos, ellos hacen el levantamiento topográfico completo de la pila. Realmente es bonito. Pero ahí está el ejemplo que les mostré anteriormente. Tenemos aquí entonces empezando cómo el material que está esponjado se mueve. En este caso, mirando a la superficie, el material se ha movido alrededor de 2 metros. Si miramos a este sensor que hemos instalado, aquí está, hemos lanzado el sensor a 2,60 metros de profundidad y él se ha movido 2 metros. Pero mientras vamos bajando la profundidad de instalación de los sensores, en este caso un sensor que fue instalado más o menos 5,50 metros, el sensor ya se mueve 5 metros. Entonces, la superficie se está moviendo 2 metros y los sensores que están en profundidad se están moviendo 8, casi 9 metros. Si movemos un polígono solamente 2 metros adelante, estamos perdiendo todo el potencial de valor, porque en profundidad no estamos esponjando el material, sino que estamos moviendo horizontalmente. Ahí está la limitación. Y les quiero mostrar un pequeño business case de comparación de un modelo versus el monitoreo. Entonces aquí tenemos una malla de voladura en que los vectores azules corresponden a vectores generados por un modelo de desplazamiento y los vectores en negro representan vectores calculados por medición directa. En este caso, cada sensor ha calculado el desplazamiento. Y como pueden ver acá, por esta tabla, tenemos diferencias o errores percentuales con referencia al tamaño del vector, en este caso la magnitud. Tenemos errores, por ejemplo, el vector número 1, que está aquí. El sensor ha calculado 3.7 metros de desplazamiento y nuestro vector calculado, generado por un modelo, tiene 6 metros. Hay un porcentaje de diferencia absurdo. En este caso es para más, pero muchas veces los vectores calculados son más pequeños. Y finalmente, errores percentuales con respecto a la dirección.
Entonces hay dirección y hay tamaño de vector, que son errores que se debe tener en consideración. Entonces, aquí está la comparación de los polígonos desplazados con las dos metodologías. Primero con el sistema de monitoreo BMT y después con el modelo de desplazamiento. Déjame hacer un zoom para ver esto mejor. Entonces, como podemos ver acá, nuestro vector calcula y desplaza la línea de contacto mineral desmonte un poco más al este. Mientras tanto, nuestro pequeño vector del modelo desplaza más al sur. La componente, entonces, la componente que va al este es más pequeña. Y con esto podemos hacer la comparación geométrica del modelo de desplazamiento versus la medición directa, que es justamente esta área. Esta área es donde el modelo se desplaza, pero en verdad la diferencia está con la medición directa. Y finalmente podemos calcular valores con respecto a esta diferencia. Y aquí los tenemos. Si utilizamos solamente la medición directa, tendríamos, por ejemplo, en este caso, una pérdida de mineral potencial de un poco más de 2.000 toneladas, que en este caso tiene valor de $100.000. Además, podríamos evitar que 2.600 toneladas de dilución vayan a la planta. Entonces, es una diferencia positiva de $160.000 con la utilización del monitoreo en comparación a ser eliminado in situ, o sea, sin cualquier tipo de control. Mientras tanto, si utilizamos un modelo de desplazamiento, podríamos tener 2.200 toneladas enviadas al botadero. O sea, vamos a tener más pérdida porque el modelo de desplazamiento ha reclasificado incorrectamente algunos de los puntos. Además, tendríamos más dilución en la porción sur de este ejemplo. Esto sería 4.000 toneladas. Entonces tendríamos más dilución en verdad. Nuestro delta, por lo tanto, sería de $200.000, lo que hace que utilizar el modelo de desplazamiento para mover los bloques espacialmente sin tener la medición directa ha generado una pérdida superior a $40.000. Entonces ahí está un problema y tal vez una limitación seria de los modelos, de no hacer la medición directa. Y vamos finalmente a hacer las comparaciones finales. Me gusta este tipo de tabla. Vamos entonces a los BVIs o las tuberías PVC. Tenemos aquí entonces la solución, la aplicación, donde mejor se aplica, los pros, contras y costo de cada una de ellas, que está representada solo por un símbolo, no hay valores específicos. Muy bien, los BVIs, o sea, las tuberías, mejor se aplican a materiales o tipos de yacimiento de materiales que son más homogéneos y la roca es más suave, porque cuanto más dura la roca, más explosivo hay que poner y más se desplaza el material. En este caso, tenemos yacimientos de niobio, manganeso y bauxita. Son súper comunes en Brasil. Estos se aplicarían mejores con los BVIs. También se aplican a situaciones en que el factor de carga es extremadamente bajo. Por lo tanto, cualquier tipo de minería roca dura, en el caso oro y cobre, ya no se aplicaría. Y finalmente, los bancos necesitan ser inferiores a 5 metros, porque la tubería tiene un tamaño, la tubería tiene una limitación de tamaño. Yo nunca he visto la utilización de este tipo de tecnología, de este tipo de herramienta en bancos superiores a 5 metros, porque ya se queda demasiado pequeño. Para un banco de 10 metros, agregar una tubería de 4 metros ya no te está midiendo nada, solamente el taco. ¿Cuál es la ventaja? El costo. El costo es súper bajo y puedes comprar en cualquier lugar, cualquier tienda de material de construcción. Y los contras. La medición por esta metodología es imprecisa. Hay también dificultad de instalación. Hay que perforar talados adicionales para agregar este tipo de hardware. Y tiene baja recuperación. Finalmente, el tema de los bancos inferiores a 5 metros. Entonces, son baratos, pero no hacen muy bien el trabajo. Mientras tanto, las tags RFID, ellas funcionan para cualquier tipo de yacimiento, para ser sincero, pero sin el objetivo de control de dilución. ¿Por qué no hacen control de dilución? Hacen un control temporal.
del material. Entonces, los pros, ahí están. La trazabilidad temporal de materiales. Sabemos cuándo el material ha sido volado y sabemos cuándo se pasa a una correa, finalmente cuándo se alimenta al chancado. Genial, chévere. También podemos hacer un tipo de trabajo con pilas de stock, porque esta tag RFID puede quedarse por meses. No tiene batería, entonces ahí puede quedarse. Cuando finalmente se está haciendo el remanejo, la realimentación de un stock, ahí estará la tag RFID en la correa para identificar la clase del material potencialmente. Los contras. No permite control de dilución adecuado. Entonces, la tag RFID no te va a permitir desplazar bloques espacialmente o ajustar bloques. También hay un costo adicional para las tags y los sensores. Los modelos de desplazamiento, en mi sincera opinión, no se aplican a cualquier tipo de yacimiento porque no tienen precisión suficiente. De hecho, podemos perder valor utilizando un modelo puro, sin cualquier tipo de medición directa. Los pros, sin embargo, son que algunos de ellos hacen levantamiento topográfico para reconciliación de volumen. Tienen algunas herramientas adicionales. Y algunos de ellos también hacen optimización de dirección de minado. Entonces, yo lo consideraría modelos de desplazamiento o este tipo de metodología como complementaria a la medición directa. Los contras, obviamente, no hacen medición directa. Están utilizando un modelo empírico, un modelo con datos históricos anteriores, tal vez con correlaciones al factor de carga. Puede ser 5, puede ser 15. ¿Cuál es la verdad? No sabemos. Hay tiempo adicional para trabajar y procesar una malla y hay costo de software. Los errores en este caso pueden ser fatales. Finalmente, la tecnología de monitoreo de BMT. Se aplican a cualquier tipo de yacimiento en que hay voladura. El proceso de voladura, volar material y fragmentarlo. En este caso, metales preciosos, oro, la plata, platino y también metales básicos. En este caso tenemos cobre, hierro, zinc, plomo y el níquel. Son yacimientos donde ya he visto la tecnología con su aplicación exitosa. La ventaja del BMT es la precisión absoluta. Tenemos precisión de centímetros con respecto al desplazamiento espacial. Y tienen un mejor retorno sobre la inversión en la comparación a las otras metodologías. Se puede lograr más valor con un dólar. En este caso, si invertimos $1, ¿cuánto vamos a ganar después? Ahí lo tenemos. Los contras, hay tiempo adicional de trabajo. En el caso de utilizar el monitoreo con sensores, hay que perforar talados adicionales, hay que lanzarlos, hay que esperar el proceso de voladura y finalmente hacer la detección. Esto puede tardarse 40 minutos, tal vez, además de unos 10-15 minutos adicionales para hacer el procesamiento de la malla, tal vez 1 hora adicional, que puede ser el mismo tiempo que el proceso de carguillo del material, pero hay tiempo adicional. Y finalmente el costo del hardware. Esto es hardware, esto es fabricado, entonces hay costo para producir el sensor. Y en este caso, más caro que las otras metodologías. Muy bien, conclusiones interesantes ahora. La primera, el desplazamiento es un problema real siempre que hay voladura. No solamente el oro o yacimientos que requieren selectividad, que tienen polígonos estrechos, sino también el cobre, el hierro y otros commodities. Siempre que hay voladura y hay una malla con una mezcla potencial, podemos mezclar el material. Ahí estará el proceso de medición directa para poder certificarse que estamos enviando el mineral a la planta y el desmonte del botadero. El monitoreo es esencial para obtener más valor y ahorrar costos. El mayor costo de inversión, en este caso, genera una ganancia superior. No es siempre que esto pasa. Normalmente, especialmente cuando tú vas a comprar un auto, por ejemplo, comprar una BMW no te va a generar tal vez, o tal vez la diferencia sea la misma que comprar un Honda Civic, pero es el tema del lujo. Uno puede hablar de esto por horas. Pero en este caso sí. El valor invertido, a cada dólar invertido, se recupera más valor. Y finalmente, no hay modelo o herramienta que puede predecir o modelar el desplazamiento. Todavía no existe una solución o una herramienta, en este caso un sensor, que se coloca dentro de un taladro, en una malla de voladura, y no se destruye. Por lo tanto, el sensor es la única manera de hacer el monitoreo y hacer la medición directa en profundidad. Y finalmente,
creo que están interesados para ver la tablita que les mostré en los primeros slides. Aquí tenemos una lista de 15 minas en el mundo y supongo que están imaginando que algunas de ellas ni siquiera están operativas, porque un gerente de mina que está perdiendo el 30% de su mineral, básicamente la mina ya no existe. Bien, aquí están los resultados. Las minas, la mayoría absoluta de las minas no nos permite mostrar o ni siquiera comentar sus nombres, pero tengo acá los valores de reconciliación F2 antes y después de implementar la tecnología de monitoreo. La primera mina, por ejemplo, tenía valores de 70% y ahora son 95%. Ahí está. Entonces, hemos efectivamente logrado hacer con que su valor de reconciliación aumente en 25% y enviemos 25% más mineral a la planta, generando una ganancia, en este caso, produciendo más oro, $6 millones por año. Y tenemos los otros ejemplos. Es interesante notar que los pórfidos cupríferos siguen un poco escépticos en el caso de que ellos creen que 95% ya es suficiente. Tal vez sea un error asociado al modelo, pero este ejemplo en particular de un pórfido cuprífero en Chile, en que tenía 97% y logramos el 100% de la reconciliación F2. Entonces es realmente interesante y ahí está un punto en que ustedes, estudiantes y profesionales, pueden hablar con sus patas que trabajan en pórfidos cupríferos y preguntarles, oye, ¿cuál es su valor de reconciliación F2? ¿Y por qué no quieren llegar a los 100%? Listo, estimados. Ahora vamos a las preguntas. Muchas gracias, ingeniero, por la ponencia. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas, ¿no? Primera pregunta: ¿cuál es el procedimiento para analizar los vectores en 3D y obtener polígonos de mineral movidos en planta, es decir, en 2 dimensiones? ¿Se toma en cuenta el desplazamiento promedio de toda la columna? Correcto. Déjame poner la presentación de nuevo. Ups, perdón. Avíseme, por favor, cuando puedan ver. Sí se puede observar. Ok. En este caso, entonces, hay dos posibilidades. La primera es minado multicapa, en que tenemos un banco de voladura y hay más de una capa en que se hace el minado. Estoy hablando de situaciones específicas en que el buzamiento del cuerpo de material no es totalmente vertical. Entonces, en este caso, tendríamos, por ejemplo, un banco y tal vez doble capa. En este caso, agregamos más de un sensor y ahí se puede identificar espacialmente cómo se mueve cada una de ellas. Además, hay situaciones de una sola capa. Entonces, normalmente utilizamos solo un sensor o podemos utilizar dos sensores para identificar la posición óptima de desplazamiento para esta única capa. En el caso de que ellos utilizan polígonos 2D. En el caso de polígonos 3D o bloques que son enviados directamente al sistema dispatch, agregamos más de un sensor y ahí quebramos se hace una quiebra, así decir. Si tenemos, por ejemplo, un modelo de bloques 5x5x10, lo quebramos en porciones más pequeñas, nuestro algoritmo desplaza espacialmente y se hace un promedio ponderado, se regenera la línea 2D o el modelo de bloques operacional con respecto a este desplazamiento diferencial por profundidad. Entonces, es básicamente utilizar más de un sensor por taladro. La siguiente pregunta: ¿qué condiciones deben cumplir los taladros donde se van a colocar los DMT? Correcto. El taladro necesita tener más de 4 1/4. Entonces, 10 centímetros de diámetro es suficiente para instalación de un sensor. La tercera pregunta: ¿la energía de la voladura no destruye las esferas y todo el sistema electrónico? Entonces, para cada voladura que necesitemos medir el
el desplazamiento se debe tener en un nuevo sistema hardware. Correcto, excelente pregunta. Sí, después de muchos años de investigación y desarrollo y pruebas no exitosas, ahí está. La tecnología de los sensores te permite con una esfera, en este caso es un sensor de plástico reforzado, dentro hay otro estuche y ahí finalmente hay los componentes electrónicos. Sí, tenemos una tasa de recuperación del 90%. Sin embargo, solo se puede utilizar el sensor una vez. Es un consumible. Entonces, después de la voladura, el sensor se pierde. No se puede reutilizar por potenciales daños estructurales al estuche o básicamente al case que es envuelta el sensor. Entonces, una utilización. La cuarta pregunta. ¿Los EMT internamente tienen tecnología RFID? No tienen RFID, ellos tienen batería propia y antena y un microchip. Entonces, una mini computadora con su antena propia que envía señal de radiofrecuencia también, pero no es exactamente radiofrecuencia pasiva. Una vez que está el sensor activado, su señal dura 2 días. Entonces, después de 2 días ya está totalmente muerto. Luego, la quinta pregunta. ¿Cuáles serían los factores a considerar para tener el óptimo número de sensores en una mina? Excelente pregunta. Vamos a uno de los ejemplos anteriores. Utilizo el ejemplo de la malla, esta en particular. Ok. Esta malla, como pueden ver, contiene una mezcla de mineral desmonte, pero hay una zona de contacto muy grande. En este caso tenemos tal vez aquí el perímetro, 40 metros, 50, 60, 100 metros en que hay contactos. Cuanto más contactos, más sensores hay que poner. En este caso, nosotros instalamos un sensor a cada 25, 30 metros en la línea de contacto de la malla. Y aquí en este caso utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno de ellos fue perdido, como pueden ver acá. Fue instalado y no fue detectado. Y entonces, básicamente es en la línea de contacto, agregamos un sensor a cada 25, 30 metros. Si solo hay una línea de contacto, por lo tanto, solo hay que instalar 2 o 3 sensores. Sería el caso de los pórfidos cupríferos, como tenemos acá. Solo sería necesario instalar tal vez 1, 2, 3, 4, 5. Aunque esta malla sea absurdamente gigante. Es infinitamente superior a la malla anterior, que aquí serían tal vez 40 metros por 80, y aquí tendríamos una malla de fácilmente 70 metros por 150. Menos sensores son necesarios, cuanto más homogéneo es el material y hay menos líneas de contacto mineral desmonte, en que ahí hay el potencial de pérdida o dilución. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuántos sensores aproximadamente se usan por proyecto de voladura, considerando proyectos de 400 taladros? ¿Y cuánto es el costo adicional al área de voladura al implementar estos sensores? Correcto. Excelente pregunta. No se utiliza como comparación o como base la cantidad de taladros, sino la cantidad de contactos. Como acabo de explicarles, puede ser que una malla de voladura tenga 400 taladros y solamente una línea de contacto mineral desmonte. En este caso, solo utilizaríamos 2 sensores. Mientras tanto, podemos tener una malla de 200 taladros, que es un oro más selectivo y tiene muchos polígonos y muchos contactos. En este caso, utilizaríamos más sensores. Pero tenemos un promedio. Para oro epitermal, en este caso oro selectivo, utilizamos más o menos 6 hasta 8 sensores en promedio. Y para pórfidos cupríferos y yacimientos más homogéneos, utilizamos entre 4 hasta 6, 7. Y con respecto a los costos, normalmente el costo de perforar el taladro adicional, el software y el hardware es más o menos $1,500, $2,000 adicionales por proyecto de voladura. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Es válido el siguiente proceso rústico de medición del desplazamiento? Pintar con spray puntos
en la malla de perforación, luego con la ayuda del GOM y CAT medir el punto pre y post voladura. No, no entendí exactamente la pregunta. O sea, pintar con spray, un taladro, y después del proceso de voladura ir a la pila volada, identificar este material. Sí, Ya no estará. El material que fue pintado con spray ya está totalmente fragmentado y movido. No es posible visualmente identificar un poquito de spray que fue pintado en la malla. Además, estaremos mirando al desplazamiento superficial, que tal vez sería de un par de metros. Mientras tanto, abajo tenemos 8, 9, 10 metros. Entonces, no es suficiente para desplazar un polígono. esas son todas las preguntas recibidas por los participantes. Agradecemos al ingeniero Marcel Silveira por compartir sus conocimientos a través de esta magnífica ponencia a Hexagon y también agradecer a los participantes por su asistencia. Y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias.